de Samuel 9, del 1 al 8. Puestos de pie, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey a David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y el versículo 13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Tomen asiento. A mí, desde muy chico, siempre me gustó conocer la historia, cómo han sucedido las cosas, y esta historia me llamó mucho la atención. Y yo quise averiguar cómo es que se desencadenó este problema de Mefiboset. Así que, si quieren tomar nota, yo le voy a dar los pasajes bíblicos para que después usted lo lea en su casa y corrobore lo que yo le estoy diciendo. Amén. En 1 Samuel 31, el primer desencadenante de esta situación fue una batalla que tuvieron el rey Saúl con el ejército de Israel contra los filisteos. Resulta que ese día murió Saúl, murió Jonatán, murió Abinadab y murió Malquisúa. ¿Quiénes son estos tres que yo nombré? Jonatán, Abinadab y Malquisúa eran los hijos mayores de Saúl. O sea, que eran los descendientes al trono de Israel. Los tres murieron ese día. Pero no se nombra Mefiboset. Ya, paciencia. Cuando sucedió esto, me voy al libro de 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 8 y 9. En el cual este pasaje me cuenta que Abner, que era el general del ejército de Saúl, dice, bueno, yo ahora voy a poner un rey, al que yo quiero. Y él resulta que puso al hijo menor de Saúl, que se llamaba Isboset, pero que no era muy buen rey, que digamos. Le fue todo mal. Le fue tan mal que duró 2 años como rey.
Los tengo. ¿Vamos bien? Ahora vamos a la parte interesante, a lo que más me interesa a mí. Pero en 2 de Samuel 4 suceden dos cosas importantes. Primero, el rey Isboset es asesinado. Y el niño Mefiboset, que en ese capítulo 4 tenía 5 años, tuvo un pequeño problema. Como les conté anteriormente, en los capítulos anteriores, Saúl y sus hijos fueron muertos en batalla. Cuando la nodriza o la persona que cuidaba a Mefiboset se enteró de esa noticia, dijo: ¡ay, tenemos un problema! El rey murió, los príncipes murieron, y este muchachito que tiene tan solo 5 años corre riesgo de vida. Así que la nodriza lo tomó en sus brazos. La Biblia no dice si se subió a un caballo, a un burro, a un asno, no dice nada. Lo único que dice es que lo tomó en sus brazos y se fue. Pero en la huida, ese niño de 5 años se cayó. Y cayó de tal manera que sus pies se lastimaron, a tal punto de que él nunca más pudo caminar. Por eso hace énfasis en lo lisiado de los pies. En la antigüedad, cuando un rey ocupaba un trono, sus hijos lo sucedían en el trono. Como les conté recién, Saúl había muerto, sus hijos murieron, su nieto estaba lisiado de los pies y no había quien ocupara el trono. Cuando la nodriza quiso llevarse a Mefiboset, lo hizo con la intención de que no muriera. Porque cuando había un cambio de gobierno, un cambio de rey, si sucedía a su descendencia, no había ningún problema. Pero cuando otra persona ocupaba el trono, casi siempre mataba a los descendientes del reino anterior. Para que les quede más claro, en la Argentina van pasando varios gobiernos de distinto espacio político. Pero cuando un partido político deja el gobierno, el que lo sucede dice: no, el gobierno que se fue hizo mal esto, hizo mal esto, hizo mal esto, hizo mal lo otro. Porque siempre busca ensuciar al que estuvo antes. En la antigüedad lo que hacían era hacerlo desaparecer, para que nadie usurpara el trono. En sus Biblias van a encontrar que Dios le había prometido a David el trono de Israel. Eso está en 1 Samuel 16, 12 al 13. Pero recién cuando llegamos a 2 Samuel, podemos ver que recién ahí David ocupó el trono que Dios le había prometido. Pero David nunca tomó el reino por la fuerza, sino que esperó en Dios. Amén. Ya vamos llegando a la parte interesante. Ahora vamos a hablar sobre Mefiboset. Un
un hombre transformado por la misericordia. Este título es el que le iba a poner a la predicación, pero después lo cambié y voy a poner el título que escuché de una canción, una alabanza. Y esa alabanza dice: el Rey te mandó llamar. Y ahora les voy a explicar por qué. Mefibosét significa el que hace desaparecer la vergüenza. Era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Era un príncipe que aspiraba a ocupar el trono, pero tuvo un accidente. Y debido a ese accidente era imposible ocupar el trono, porque por una dificultad motriz nadie podía ser rey. Nadie. Vemos algunas fortalezas de Mefibosét. ¿Y cuáles eran? Que era siervo, agradecido y humilde. Pero tenía un pequeño problema Mefibosét. Él hasta los 5 años fue príncipe. Después que tuvo el accidente en los pies, lo terminaron llevando a un lugar al sur de Israel, bien lejos de la capital. Un lugar olvidado, un lugar donde había pobreza, había depresión. Allá estaba Mefibosét y estaba en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Ni siquiera tenía su propia casa. Estaba en un lugar donde lo habían hospedado. O sea, de ser príncipe pasó a ser un mendigo. De tener todo pasó a no tener nada. Yo traté de imaginármelo. A Mefibosét arrastrándose en la ciudad de Lodebar, con sus ropas sucias, su cara sucia, sin tener a nadie que lo ayude a poder caminar, porque él no podía apoyar sus pies. Y así pasaron muchos años, en la cual este joven seguía en la pobreza, en la miseria, siendo que había sido príncipe. Pasaron varios años, desde el capítulo 4 hasta este capítulo 9. Años en los cuales David estuvo peleando con los filisteos, con el general del rey Saúl, que todavía seguía. En fin, distintas batallas. Hasta que un día su situación estuvo tranquila. No tenía problemas con ningún vecino, nada. Y llegó un día muy especial, en la cual él recordó algo, un pacto que había hecho con su amigo Jonatán, en la cual se decían mutuamente que se iban a cuidar, que iban a cuidar a los descendientes de ellos. Y ese día llegó. Y David empezó a investigar y empezó a preguntar: yo quiero que me busquen si hay algún descendiente de Saúl, si hay algún descendiente de Jonatán.
y yo quiero que me los encuentren. Así que David insistió, yo me hago la historia. Y resulta que le llevaron al rey David un siervo de Saúl, que se llamaba Siba. Siba entra a la casa del rey David, pensando que como era siervo de Saúl podía irle mal, pero resulta que David le dice: Siba, yo quiero que vos me digas si hay algún descendiente de Saúl, algún descendiente de Jonatán, porque yo quiero tener misericordia de él. Tal vez cuando David se lo dijo a Siba, para mí que Siba dijo: si yo le digo a David, al rey David, que hay algún descendiente de Saúl, tal vez lo termina matando y yo me quedo con las tierras de Saúl. Eso es lo que yo me imagino, eso es mío. Así que Siba, como me dice el pasaje bíblico, hizo algo muy vivo, como me hubiera gustado a mí hacerlo. Y le dice: sí, rey David, hay una persona viva, pero está lisiado de los pies. O sea, no sirve para nada. Lo único que hace es estorbar. ¿Qué le dijo a David? Yo quiero que vos me lo traigas. Como lo anoté yo acá, entonces ordenó que lo trajeran para mostrar su bondad. Y busqué qué significaba bondad, y es tendencia natural del ser humano a hacer el bien y ayudar al necesitado. Uy, qué definición. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes son bondadosos? No me contesten. Según esta definición es tendencia natural del ser humano a hacer el bien, ayudar al necesitado. Se los dejo para que lo piensen. David quería ayudar al necesitado. Y él se imaginaba a Mefiboset con la cara de Jonatán. Bueno, pasaron varios días y llegó Mefiboset a la casa del rey David. Todo sucio, su cara, su pelo despeinado, sus ropas sucias, rotas. Y él fue llevado a la presencia del rey David. Y yo me imagino esa situación y pensaba, tengo mis días contados. Mefiboset se hacía la idea de que ese día iba a morir. Simplemente porque era descendiente de Saúl, descendiente de Jonatán, que eran los reyes anteriores al rey David. Para sorpresa de Mefiboset, David lo recibió. Mefiboset no conocía al rey David. Lo había escuchado así a lo lejos, pero él no lo conocía, no había tenido nunca contacto con él. Él desconocía lo que iba a suceder delante del rey.
Y hay otra palabra que me impacta en esta frase, conocer. ¿Qué significa conocer? Saber cómo es alguien y tener trato con ese alguien. Tener una idea formada del carácter y forma de ser de alguien. Es decir, cuando yo conozco a alguien, conozco sus gustos, sus deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá adelante la tengo a mi mamá. Y ella sabe que hay una sola cosa que a mí me encanta que ella hace. Y son los famosos ñoquis de ella. Hace muchos años, cuando ella estaba bien, en mi cumpleaños, ella me llamaba y me preguntaba, ¿qué querés comer para tu cumpleaños? Y ella me decía, ya sé lo que vos querés. Ñoquis. ¿Qué me hacía mi mamá para mi cumpleaños? Ñoquis. Porque ella me conocía a mí. Cuando yo conozco a alguien, tengo una idea formada de ese alguien y formo parte de ese alguien. Ese día cuando Mefiboset fue presentado delante del rey, él no lo conocía. No sabía quién era, no sabía qué iba a suceder, porque él simplemente no lo conocía. Como vimos en pasajes anteriores, Mefiboset vivía en Lodebar. ¿Qué significa ese nombrecito Lodebar? Lugar de olvido, lugar de silencio, lugar de desolación. Como les conté recién, era una ciudad que estaba al sur del reino de David, que estaba en la frontera con otros pueblos, en la cual muchas veces los pueblos vecinos iban a atacar esa ciudad y estaba indefensa, pobre. Le pasaba de todo a esa ciudad. Mefiboset estaba en ese lugar, olvidado. Es como que el nombre Lodebar iba de la mano con la situación de Mefiboset. Era un lugar donde se podía respirar la pobreza, el fracaso, depresión y soledad. Parecía que hasta el nombre de la ciudad le estaría rindiendo homenaje a su vida triste. Pero como les decía recién, la paradoja era que Mefiboset era príncipe, pero se había conformado a vivir como esclavo. El amor, la misericordia y la fidelidad a una promesa dieron a este hombre olvidado una oportunidad de sentarse a la mesa del rey. Sentarse a la mesa real significa disfrutar de la compañía del rey, ser parte de la corte real, tener el privilegio de escuchar sabias palabras y disfrutar de la abundancia de la provisión del rey. El rey le brindó refugio a Mefiboset, ya que no estaría abandonado ni olvidado. Mefiboset había sido un príncipe que fue olvidado, pero el rey lo mandó llamar. El rey le brindó refugio, le brindó provisión, le brindó todo lo que él necesitaba, y más aún. Yo me imaginaba una mesa larga, donde estaban los hijos de David, y a su lado estaba Mefiboset,
un hombre lisiado de los pies, pero que estaba sentado a la mesa del rey, gozando de los privilegios que el rey le brindaba. Busquemos Salmo 9 y 10. Dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Con este pasaje yo quiero animarlos a usted. A través de la historia que les conté de David y Mefiboset. Tal vez usted está pasando por una situación difícil, un momento duro, un momento complicado. Dios es su refugio. Y la Biblia me lo está diciendo. En el versículo 10 dice, y en ti confiarán los que conocen tu nombre. Hay una palabrita que quiero definir, que es refugio. Refugio es edificio imponente con grandes puertas y cerraduras. O puede ser una fortaleza con grandes muros. O puede ser también un simple toldo que me protege de la lluvia. Eso es refugio. Pero ¿cómo hago de Dios mi refugio? Ese es un problema. Proverbios 10:18. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Conocer a Dios como nuestro refugio nos permite confiar en Él con mayor libertad. No debo temer situaciones o personas que amenacen mi bienestar. No hay situaciones que enfrentemos que esté fuera del control de Dios. Así que el mejor lugar es estar con Él. Amén. Los invito a leer otro pasaje, Salmo 62, 7 y 8. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. A pesar de los momentos difíciles que atravesó David, siempre su seguridad estaba en Dios. Los invito a buscar Mateo 8.
23 al 27. Muchas veces uno dice, ¿podré pasar situaciones difíciles? Bueno, acá yo les presento una. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dios es nuestro refugio. Sin embargo, no significa que voy a pasar situaciones difíciles. Pero si Dios es mi refugio, Él me va a sostener. ¿Recuerdan lo que significaba refugio? Edificio imponente con grandes puertas y cerraduras. Una fortaleza grande con muros o un simple toldo. Yo podría estar pasando distintas situaciones difíciles, complicadas, pero si Dios es mi refugio, esas situaciones van a ser mucho más simples, porque Dios es el que me sostiene. Amén. No piense que yo no paso situaciones difíciles. Estos días tuve que buscar al rey porque lo necesitaba. Busqué este refugio que tanto necesito. ¿Y saben una cosa? Lo voy a seguir buscando. Y los invito a que ustedes también lo sigan buscando. Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El lugar más seguro es estar dentro de la voluntad de Dios. Él promete ser nuestro refugio. Salmo 118. Versículo 6, dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y el versículo 8, y el versículo más hermoso que he leído, y dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Ese se lo saben todos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos confiar que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Debo diferenciar entre nuestros deseos y nuestras necesidades. Hay muchos que toman este versículo para hablar sobre prosperidad. Pero Dios me va a dar lo que yo deseo o lo que yo necesito.
Se lo dejo ahí. Salmo 84, 11. Este salmo me dice que requiere de algo de mi parte. Y dice, porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. O sea, lo que Dios me está diciendo a mí es, vos tenés que andar en integridad. Tenés que ser íntegro delante de Él. Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Por qué puse este versículo? Porque desde que yo nací, Dios ya me conocía. Él ya sabía lo que iba a hacer de mi vida. Yo no tenía ni la menor idea. Lo único que sé que ahora sé que Dios me eligió desde el vientre de mi madre. Con un solo propósito, agradarle a Él. No lo hizo con otro propósito. Qué regalo saber que Dios está involucrado en nuestras vidas desde el principio. Salmo 54, 4. Dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con lo que sostiene mi vida. Y el Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Para concluir este mensaje, en el cual yo le decía al Señor, yo quiero animarlo a tu pueblo. Pero también quiero que esta palabra me anime a mí. En una ocasión, un hombre tenía que pintar un edificio de varios pisos. Y tuvo que armar un andamio. Y él estaba allá arriba pintando, arreglando la fachada del edificio, muy ocupado en sus tareas. Y al lado del edificio había otro edificio. Y en ese edificio había varias familias. Pero había un niño que le gustaba salir y andar por la vereda en el edificio. Y como todo niño ve algo nuevo en su vereda, y este niño empezó a subir. Empezó a subir y escalar esa escalera que había en el andamio. Y empezó a subir y empezó a subir. Y la madre lo llamaba, Felipe.
Y Felipe no le contestaba. Y como toda madre o como todo padre sabe que cuando un niño no hace ruido es porque algo está haciendo. Y bueno no es. Así que esta mamá salió. Felipe, ¿dónde te metiste? Y no encontraba a Felipe. Hasta que levantó la vista y le gritó a Felipe. ¡Ay, Felipe, te voy a matar! ¿Qué haces ahí arriba? Bájate. Ese niño miró al piso y se asustó. Le entró temor por mirar lo que había abajo de sus pies. El pintor la escuchó a la mamá y le dijo: señora, espere, yo voy a bajar a su hijo. La madre no le gritó más a Felipe, pero no estaba contenta. El pintor lo llama a Felipe y le dice: Felipe, mira arriba y subí, porque yo te voy a ayudar a bajar. Este pintor tomó a Felipe en sus brazos y lo bajó a donde estaba su madre. ¿Qué me dice esto? Que ante diferentes situaciones, cosas que uno no puede solucionar, debo mirar arriba. Mefibosé, cuando fue llevado ante el rey, pensó que iba a morir. Pero lo que nunca imaginó fue que el rey lo estaba buscando para tratarlo como un hijo de rey. Dios hoy te está llamando para que busques refugios en Él, para que permitas que el rey te sostenga, porque el rey te está buscando. Quizás la palabra te tocó tu corazón esta tarde. Y si necesitas a Dios, Él está aquí. Él quiere ser tu refugio. Él quiere ser tu sostén. Él quiere brindarte lo que necesitas. Sea un problema de enfermedad, sea un problema, el problema que fuere. Pero Dios está aquí. Quizás puede pensar, pero mi situación no tiene arreglo. Pero les voy a decir una frase. El rey te está llamando. Yo no te estoy llamando. Te está llamando Él. Lo único que tiene que hacer es acercarte a Él y decirle: Señor, acá estoy, porque yo no puedo más. Los invito a ponernos de pies.
Espero que haya sido de bendición esta palabra como lo fue para mí. Pero si alguno necesita del Señor, aquí puede venir y hablar con Él, contarle su situación, contarle su vida y decirle: Señor, acá estoy. Estoy dispuesto a escucharte. Estoy dispuesto a agradarte a ti. Hoy podés tener una cita con el Rey. Padre Celestial, Padre amado, te doy gracias, Dios. Gracias por la bendición de poder compartir tu palabra. Gracias por descubrir en tu palabra que tú estás llamando a tu pueblo. Te doy gracias por los que están aquí, oh Dios, porque te están buscando a ti. Yo te pido que tú los bendigas, que tú toques su corazón, oh Dios, y bendícelos. Que no se vayan como vinieron, sino que reciban tu abrazo, que reciban tu bendición, y que tú hagas algo especial con cada uno de ellos, oh Dios. Padre, haz lo que tú quieras. Pero tú los llamaste en esta tarde para que te vengan a buscar y se gocen en ti. Para que ellos se puedan sentar en tu mesa. Que ellos puedan disfrutar de lo que tú les das. Yo te pido que tú los bendigas, oh Dios. Porque sentados en esa mesa, si tengo una discapacidad, si tengo un problema, el mantel de esa mesa lo cubre. Yo te pido que tú bendigas a tu pueblo en esta tarde.